Muy bien, buenas noches. Bueno, buenas tardes todavía a todos. Bienvenidos a esta charla que hemos preparado para ustedes acá en la ya habitual Cátedra Córtex. Este es de los sábados, siempre tratando de tocar aquí temas más bien de relacionados al pensamiento tomista o desde el pensamiento tomista y evidentemente con el paso al domingo, o sea, el domingo ya tocamos temas no relacionados al pensamiento tomista, o no directamente, sino más bien enfocados en la filosofía en sí misma, ¿no? Tratando de también dar algunas orientaciones o algún apoyo para quienes están interesados en el estudio de la filosofía. Hoy, particularmente, nos han pedido que hablemos acerca del estoicismo, esta corriente filosófica que está tan sonada en nuestra época. Evidentemente, sabemos que hay como una especie de sistema o una especie de costumbre en el mercado de envolver las corrientes filosóficas, incluso religiosas, espirituales, dentro de etiquetas que las hagan rentables o asequibles emocionalmente al público. Para nadie está oculto también que vivimos en una época de profunda crisis personal, o sea, de profundas crisis personales. Vivimos en una época de un profundo desconocimiento de la persona, digamos, profundo desconocimiento antropológico, quiero decir. Y evidentemente vivimos en una época que está desbocada en el ámbito de la sensibilidad y en el ámbito de la búsqueda del placer. Todas estas tendencias, todas estas fuerzas que se presentan en la vida del ser humano han llevado como una especie de tragedia a una crisis al interior del hombre. Y esa crisis de identidad, de ética, de rumbo, de sentido, han llevado también a la desesperación, al exceso y al olvido de lo más esencial que, como decía Platón, es el alma. Evidentemente, el sistema, lo que quiera que querramos decir con esto, o lo que sea que querramos decir con esto, necesita de algún modo que uno no se salga de ahí, que uno se mantenga ahí. Y ese mantenerse ahí, pues es profundo porque es como te doy, o es misterioso más que profundo, ¿no? Porque te doy algo que te haga sentir que estás saliendo, al mismo tiempo te dejo dentro. Hoy entonces el estoicismo, como otrora lo fuera el yoga, por ejemplo, el estoicismo para muchas personas, indistintamente del género, está siendo utilizado de distintas maneras por coaches de vida, psicólogos y entre otras personalidades, como una especie de respuesta a esta crisis o a esta desesperación frente a la cual estamos viviendo. Lo principal a lo que queremos llegar o lo principal que queremos enseñar es que este retomar el estoicismo y hacerlo vendible, hacerlo rentable en términos mercantiles, evidentemente no es tan sencillo. O sea, no es solo reproducir lo antiguo, va más profundo. El estoicismo toma ciertos aspectos, o el estoicismo como se vende hoy, toma ciertos aspectos de la sabiduría antigua, pero los centra profundamente en el narcisismo
generalizado propio de la lógica del consumo y de la lógica donde impera el capital por encima del ser humano, o donde algunos seres humanos dominan a otros a partir del capital. En este sentido, ese narcisismo tan profundo con el que se propone hoy el estoicismo no es sino un factor de prolongación del mismo problema. Todas estas tendencias, en caso del hombre, ¿no? De gimnasio, de autocontrol, de privación del placer, de privación incluso de lo sexual, que no son malas en sí mismas, ya lo vamos a ver, pero a cómo se manifiestan hoy en muchos influencers, en muchos coaches, en muchos youtubers, etcétera, estas tendencias del hombre fuerte, del macho alfa, tantas veces apoyadas, ¿no? En la lógica o en la pseudológica estoica, pues evidentemente quiebran de alguna manera al hombre porque fragmentan al ser humano, es decir, reducen al hombre a un ser para la resistencia, para el autoenfoque o el autoservicio, y descuidan muchos de los demás aspectos que forman parte de la vida humana y que han de ser considerados en el caso de que se quiera llevar al ser humano a vivir en plenitud. Entonces, lo primero que queremos hacer es hacer algunas precisiones conceptuales. Nosotros no queremos negar de ninguna manera la tradición estoica, tampoco queremos desacreditar su potencia filosófica, más bien lo que queremos es hablar de las apropiaciones contemporáneas que utilizan lenguaje estoico o utilizan el nombre estoico, estoicismo, para justificar una nueva manera, una nueva moral enfocada en el yo, enfocada en el egoísmo como manera de existir. Bueno, el estoicismo en su formulación clásica, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, no era una técnica de supresión emocional ni una pedagogía de la dureza psicológica, como lo es hoy. En sentido estricto, era una ontología moral. Su punto de partida no es el individuo aislado, sino el cosmos. El mundo, entonces, está, para el estoico, estructurado racionalmente. Hay un logos, un pensamiento, que es un principio inmanente al cosmos, al universo, a los seres materiales, que ordena la totalidad de lo real. Lo que hace la razón humana, la razón de la persona humana, es participar del logos. Por eso, lo que el hombre hace cuando vive de acuerdo a logos es vivir conforme a la racionalidad, vivir conforme a la racionalidad que atraviesa el todo. La ética estoica, entonces, se sostiene sobre una jerarquía ontológica del valor. Solo la virtud es bien en sentido propio y solo el vicio es mal en sentido propio. Todo lo demás, salud, riqueza, honor, incluso la vida, pertenece al ámbito de los indiferentes. No son irrelevantes en el plano práctico, pero no determinan la cualidad moral del sujeto. El sujeto es bueno o malo según su virtud o su vicio. Y desde esta perspectiva hay una distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Pero no es eso una indiferencia afectiva. Más bien es delimitar ontológicamente el bien moral. Lo único que es verdaderamente nuestro es el juicio, la facultad de asentir o negar a las cosas que me ocurren o las
cosas a las que siento impulso o a las que me impulsan otras realidades. Y el error será entonces inclinarme hacia lo que contradice mi naturaleza o hacia lo que me es inferior y renunciar a vivir como lo dicta cierto orden natural. Entonces, el estoicismo no pintaba o no pinta al hombre como un ser insensible ni frío. Simplemente es aprender a tener libertad respecto de pasiones que nacen de juicios falsos. El estoicismo es una ética intelectualista. Es necesario por eso alcanzar sabiduría, conocimiento, para distinguir qué es esencial en la vida del hombre y qué no, frente a qué hay que asentir o ceder o actuar y frente a qué no. ¿Qué ocurre hoy? Este horizonte metafísico, porque el estoico no era un coach de autoayuda, no era un psicólogo. El estoico tiene una visión del mundo, una visión de la realidad, y en esa visión de la realidad ve al hombre. Y como en esa visión de la realidad ve al hombre, justamente a partir de ese papel que entiende tiene el hombre en la realidad, es que desarrolla una ética. Entonces, por eso decíamos una ontología, podríamos, si no, llamarlo también una metafísica, pero bueno, la metafísica, una ontología. Estrictamente no era directo al hombre, el hombre estaba como parte del estoicismo, pero hay todo un entorno, un entendimiento del cosmos, que recopila en gran medida muchos de los conocimientos antiguos, o muchos de los conocimientos respecto de la realidad que ya se habían ido acuñando a partir de la acción de los primeros filósofos. Entonces, no es una doctrina, el problema quizá del hombre contemporáneo, el problema también de muchos que practican la psicología, es que pretenden dar una tendencia o una normativa ética o una especie de moral sin haber estudiado previamente la realidad y al hombre dentro de ella. Por eso, en los discursos de muchos coaches, muchos psicólogos o muchos pseudoestoicos, hay cosas absolutamente desproporcionadas y absolutamente contradictorias, ¿no? Como alguien que, un famoso youtuber, de ejemplo, que habla de la fuerza y como identifica más bien la fuerza con el músculo externo, no tiene temor en decirle a sus seguidores que estén íntimamente con cualquier mujer que encuentren en el camino. O al mismo tiempo que habla de la valentía, de la providencia del varón, habla de la maldad, de la humildad, del servicio, del humillarse. Es decir, es una cosa desproporcionada, claro, porque no hay un reconocimiento metafísico de la realidad como sí lo tenían de algún modo los estoicos. Y no hay un pensamiento, digo, los verdaderos estoicos, y no hay un pensamiento del hombre dentro de la realidad. Entonces, claro, tomo palabras que suenan bien desde el ámbito estoico
o de los textos de los estoicos y los quiero aplicar a un modelo de vida que no corresponde con la mirada metafísica, con la concepción metafísica de los auténticos estoicos. Entonces digo burradas, perdón la palabra, o digo cosas que son, perdón, eso es poco académico. Los que son mis alumnos saben que no suelo hablar así, pero termino diciendo sandeces, ¿no? Cosas absolutamente contradictorias. Y justamente son cosas tan contradictorias porque, eh, porque es un producto, ¿no? Entonces estoy ignorando toda una visión del mundo que está detrás. Eso es la gran debilidad. Y por eso este estoicismo de etiqueta, de producto, de mercado, no funciona. Porque si yo tengo una óptica capitalista de la vida y una óptica liberal, o al contrario, una óptica progresista, pero solo quiero algunos preceptos del estoicismo, no va a ser compatible, porque el estoicismo se fundamenta en una visión del cosmos, incluso en una concepción metafísica de la realidad muy distinta de la que anima al liberalismo, al capitalismo y al progresismo. Entonces, ojo aquí, porque ahí está el gran problema, ¿no? Bueno, en este nuevo marco, el esquema estoico se desancla, las fórmulas sobreviven, pero su fundamento ontológico se evapora. El resultado es un triple desplazamiento. En primer lugar, se pierde la cosmología, el mundo ya no es inteligible en sentido fuerte ni está orientado a un fin racional común. El estoicismo deja de ser armonización con un orden objetivo y se convierte en estrategia de adaptación a un entorno percibido como contingente, competitivo o incluso hostil. El estoicismo para la empresa. En segundo lugar, la teoría de las pasiones se reduce a una gestión emocional. La emoción ya no se comprende como juicio evaluativo susceptible de verdad o falsedad, sino como energía interna que debe controlarse o neutralizarse. El dominio de sí se traduce en consignas. No te alteres, no dependas, no te afectes. Pero esta traducción ya no se apoya en una teoría del bien, sino en la búsqueda de estabilidad psicológica. Es como tomarse un ansiolítico. A ver, los ansiolíticos y demás medicamentos para tratar depresión, ansiedad, claro que hay quienes lo tienen de alguna manera por cuestiones crónicas o que van más allá de su control, pero también hay quienes los tienen por la manera de vivir que tienen, porque son maneras de vivir superficiales, absolutamente autorreferenciales. ¿Mm? Es decir, hay una constante ahí. Entonces, ¿de qué? De individualismo, ¿no? No en todos los casos, no estoy diciendo que siempre sea así, simplemente estoy poniendo sobre la mesa esto. Y eso pasa también. Entonces el estoicismo me dice, practica la contención de ti mismo, practica la contención de ti mismo, claro, pero esa contención de ti mismo indudablemente es una represión absoluta y ya no es un juicio, es nada más para sobrevivir, para no sentir. Entonces el estoicismo no es no sentir, es necesario tener conciencia. ¿Mm? Okay. Bueno, eso por un lado. Un segundo. Ok. Entonces hay un giro aquí hacia el individualismo funcional. El sabio estoico clásico era ciudadano del cosmos, ¿no? Partícipe de una comunidad racional.
En muchas visiones contemporáneas, el estoicismo se convierte en herramienta de productividad individual o en disciplina para sobrevivir en entornos de presión. Se trata menos de formar el carácter para el bien común que de optimizar el rendimiento o la resistencia subjetiva. Lo que era ética de la virtud se convierte así en técnica de autogestión. Bien. Podría definirse el falso estoicismo como una apropiación fragmentaria de máximas estoicas, desarraigadas de su fundamento ontológico y transformadas en dispositivos de endurecimiento subjetivo. Su rasgo más característico es la confusión entre dominio racional y supresión afectiva. El autodominio, que en la tradición clásica es orden del juicio conforme al bien, se identifica ahora con autosuficiencia emocional. La vulnerabilidad comienza a verse como debilidad estructural, la exposición afectiva como riesgo innecesario, la imperturbabilidad como signo de superioridad. Y aquí hay un problema antropológico de fondo. En el estoicismo clásico, el sabio no es emocionalmente muerto, sino racionalmente ordenado. La afectividad no se elimina, se integra. En la versión superficial, en cambio, el ideal parece ser no necesitar, no depender, no exponerse. Este ideal no es virtud en sentido clásico, sino que es un blindaje. Bueno. Esta diferencia parece no ser tan fuerte o no ser tan importante de tomarse en cuenta, pero la verdad es que es decisivo. En el estoicismo antiguo, la virtud es perfección de la racionalidad práctica, del cómo he de obrar. El dominio de las pasiones se fundamenta en la comprensión del mundo, del orden del mundo, y en la jerarquía objetiva del bien. La serenidad, entonces, es consecuencia de esta comprensión. Eso es que en el estoicismo, por eso es que en el estoicismo, en el sentido clásico de la palabra, no hay realmente, perdón, hay una comprensión, hay una comprensión. Entonces, el sabio, por ejemplo, cuando Séneca habla de cómo el sabio es de algún modo imperturbable, el sabio es imperturbable porque entiende cómo funciona la realidad y entiende quién es él dentro de esa realidad. El falso estoicismo lo que quiere es una imperturbabilidad, pero como una especie de anestesia, como resistencia emocional. Y el problema es que yo no puedo huir a lo que, a ver, si yo estoy cometiendo injusticias, si yo estoy perturbando a los demás, si yo estoy dañando a los otros, o si estoy autodestruyéndome, es imposible que pretenda sentirme bien. Y de hecho las sensaciones funcionan como una especie de alarma o de muestra de cómo está mi interior o de cómo está la realidad. Porque si yo en esta realidad, frente a lo de Epstein, por ejemplo, vivo en una nube de alegría imperturbable, estoy loco. Evidentemente, puedo ser feliz por motivos sobrenaturales, ¿no? Claro. Quien somos cristianos, tenemos motivos sobrenaturales para la felicidad. Pero no podemos dejar de sentir horror, asco, enojo, cólera, porque no son las emociones algo negativo, ¿no? Son nuestra reacción frente a la realidad. No son algo negativo que hay que evitar, ni tampoco son solo una construcción social, y tampoco son únicamente cargas que el mundo malo pone en mi contra, pero que yo en mi liberación debo de evitar. No, son reacciones frente al mundo.
Y si el mundo está mal, las reacciones son malas, son dañinas, porque si el mundo está mal y yo estoy mal y yo hago daño, pues evidentemente no voy a reaccionar bien. Entonces, esa pretensión de anestesia, esa pretensión de no sentir, esa pretensión de poder contenerse frente a todo y de no ser vulnerable frente a lo que ocurre, es una pretensión irreal que únicamente nos lleva a la frustración, porque por más que yo quiera esforzarme en ser absolutamente imperturbable, no lo voy a conseguir y es más, no me conviene conseguirlo. Entonces, puede haber una especie de fortaleza, una especie de imperturbabilidad por una, sí, por una fortaleza interior, pero también puede ser por una incapacidad afectiva. Entonces, si no hay sabiduría, o sea, si no hay un conocimiento filosófico de la realidad, si no hay concordancia entre la sabiduría y las actitudes morales, y si no hay, sobre todo, la voluntad de buscar y hacer el bien, el estoicismo no sirve para nada. Es como tomar ansiolíticos, es como tomar tratamientos contra la depresión, pero no cambiar de vida. Las acciones que ejecutamos, los lugares donde estamos, las cosas que decimos, las cosas que pensamos, tienen sí o sí una influencia sobre nuestras emociones, una influencia sobre nuestro interior. Entonces, si alguien, porque hoy qué pasa, a ver, ¿qué ocurre? Evidentemente en una escuela, mucho menos en la escuela de México, van a educar al modo estoico, ¿no? Evidentemente. Eh, pero es verdad que hoy mucha gente se forma, como hay mucha gente en crisis, pero también mucha gente se forma a partir de lo que ve en TikTok, de lo que ve en YouTube, de lo que ven en Facebook. Por eso también hacemos estos espacios. Y entonces, claro, empieza a tratar de reeducarse a partir del estoicismo, ¿no? Del falso estoicismo. Pero eso es vivir, pero entonces se da una pedagogía aquí o se da una especie de búsqueda de vivir a la defensiva, vivir centrado en uno mismo, vivir para servirse a uno mismo y vivir blindado. Entonces, de esta manera se educa, claro, esto se adapta con ideales de productividad, de autoexplotación, y se educa así en el control, en el rendimiento, en la autorregulación constante, en la gestión estratégica de vínculos, ¿no? Que voy a buscar lo que sea menos perturbable, voy a buscar relacionarme de manera que no se me cuestione o que no se me haga sufrir, que no se toque mi individualidad. Entonces no hay dependencia, no hay alteración, no hay exposición. Pero ese blindaje, ese narcisismo, ensimismamiento, o ese ensimismamiento narcisista, que no digo que es narcisismo crónico, no digo como trastorno de personalidad narcisista o como quiera que sea. Estoy hablando de narcisismo como en la terminología clásica, ¿no? Como mirarse así todo el tiempo. Bueno, cuando se cae en eso, uno aprende a blindarse, pero no transforma su vida. Entonces no tiene la natural serenidad, la natural alegría de estar caminando en el camino correcto. No es una cuestión de llegar a ser perfecto, es una cuestión de caminar de acuerdo a la justicia, caminar de acuerdo al bien. De nada sirve soportar si no hay una ordenación al bien. Y aquí hay un punto crítico entonces.
Nosotros no queremos o no estamos tratando de criticar al estoicismo como tal, ¿no? Tampoco lo exaltamos porque entendemos que no se trata de la corriente más importante en la historia de la filosofía o la que más ha influenciado realmente, ¿no? Eh, para algunos será lo que ha alcanzado a conocer y está muy bien, pero objetivamente hablando no es la corriente, no es el pensamiento. Entonces, no estamos aquí tratando de dirigir la mirada en contra del estoicismo y si no, esto es absolutamente inválido. No se trata de eso. Tampoco estamos yendo en contra de regular las emociones, no estamos yendo en contra del autodominio, no estamos yendo en contra del orden interior, pero sí estamos en contra de una ética de la autoprotección. Cuando que a mí no me perturbe nada, que nada me dañe, que nada me moleste, se convierte en el fin supremo de la vida. La vida implica dolor, implica sacrificio, implica herida, implica lágrimas. Esa es la realidad. Entonces, el hombre que pretende no llevar nada de eso, no sufrir nada de eso, o llevarlo siempre como si no estuviera ahí, se miente a sí mismo. Hay que interpretar lo que ocurre, incluso lo doloroso, para volverse sabios y entonces decidir de manera diferente. No es solo evitarlo. Sería como un niño que mete la mano, agarra un tenedor, lo mete a la corriente eléctrica, le viene una descarga, lo logra quitar, y el niño, en lugar de hacer una reflexión del por qué debió haber obedecido a los padres, del bien de la obediencia, de la necesidad de pensar dos veces sus acciones, en vez de hacerse sabio con el paso del tiempo, la única conclusión que sacó es que la próxima vez que meta el tenedor en la conexión, se va a mentalizar de que no hay sufrimiento verdadero, que está todo en la mente. Pues es una estupidez, ¿no? Imagínense. Bueno, así es a veces la propuesta de algunos que difunden este pseudoestoicismo, ¿no? Y es terriblemente negativo, porque es no vivir en la realidad, porque es no vivir en la auténtica conciencia, es vivir en un idealismo barato. Bueno, no produce entonces esto libertad interior, no produce hombres buenos, porque es resistir, 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 pero no es ser bueno. No es ahondar la bondad, no es buscar la justicia, la verdad, la sabiduría. Y sin esto realmente es imposible ser bueno, ¿no? O sea, digo, o es imposible incluso vivir, sobre todo es imposible vivir serenamente. Quienes hemos cometido un error, que creo que seremos todos, sabemos lo que es la culpa. Bueno, acá hay unas cositas sobre el desplazamiento, pero por una cuestión de tiempo, y son cosas que un poco ya mencioné, lo sintetizo aquí, diciendo esto: el estoicismo clásico es una ética del orden racional y de la participación en un cosmos inteligible. Su apropiación contemporánea, desprovista de ese horizonte ontológico, tiende a transformarse en técnica de autoprotección emocional. Cuando la virtud se reduce a blindaje, la ética se convierte en gestión autorreferencial de la estabilidad psíquica. Desde aquí se comprende por qué este falso estoicismo difícilmente puede fundamentar una educación para la libertad. Puede formar sujetos resilientes, dudosamente resilientes, pero no necesariamente prudentes, disciplinados, pero no necesariamente justos, estables, pero no necesariamente orientados al bien común. Y la libertad en sentido fuerte no consiste en no ser perturbado, sino en poder elegir el bien con conocimiento y carácter, incluso cuando esa elección implique riesgo y vulnerabilidad. ¿Cierto? Bueno. Dicho esto,
y puesto, tratado de poner al desnudo esta cuestión, porque el problema va a ser, el ser humano es el ser humano. Parece tonto lo que estoy diciendo, pero el ser humano es el ser humano, el hombre es el hombre. Entonces, ustedes piensen al ser humano como quieran, lean 25 libros diferentes de cómo es el ser humano, todos contradictorios, pero el ser humano sigue siendo el ser humano. Hay una estructura psíquica, física, que no muda. Puede estar más o menos alterada, puede recibir más o menos afectaciones, pero se mantiene en una estabilidad ontológica. Entonces, cuando el ser humano no vive según su naturaleza, cuando el ser humano no vive según las inclinaciones de su naturaleza, y con esto no hablo de sus inclinaciones, de los desórdenes en sus inclinaciones, hablo de las inclinaciones en sí mismas, porque hay quien llama natural a cualquier impulso, y no es así tampoco. Una cosa es la tendencia natural a, y otra cosa es el deseo desordenado por. Hay que distinguir. Bueno, si el hombre no vive de acuerdo a eso, se rompe, se fragmenta, se destruye y destruye a los que están a su alrededor. Entonces, pretender utilizar técnicas de autogestión, de autodominio o de de autoanestesia, prescindiendo de una ética objetiva del bien y el mal, pues es destructivo para el hombre. Y es irreal y es idealista. Entonces, bueno, ahí está el punto. Vamos a ver entonces ahora una propuesta diferente que realmente sí ha trascendido la filosofía como tal, el ámbito de la filosofía, que es la propuesta de la ética de la virtud. Es la virtud en el sentido aristotélico tomista del término. Si el llamado falso estoicismo tiende a identificar la fortaleza con la autosuficiencia emocional, la tradición de Santo Tomás de Aquino ofrece un marco radicalmente distinto. La virtud no es un blindaje afectivo, ni es técnica de control, ni es una simple disposición psicológica, es una perfección estable de la potencia racional en orden al bien. En realidad, y para ser más completa la exposición, cuando hablamos de potencia racional, yo diría de la parte del aspecto racional del ser humano, que engloba la facultad cognitiva, la inteligencia, el pensamiento y la facultad volitiva, ya que el hombre quiere de manera racional, quiere previo conocimiento. Es el adagio, nada se quiere sino en cuanto conocido. Entonces, fíjense, mientras el estoicismo me plantea cerrarme, el neoestoicismo me plantea cerrarme frente al mundo y resistir los embates de la sensibilidad en pos de ganar más dinero y de comprarme 20 autos, la ética de la virtud lo que nos propone es perfeccionar al hombre desde dentro. Y como vivimos en el siglo XXI y la palabra perfección para algunos sonará violenta, la voy a explicar. Perfección viene del latín per facere, que significa lo hecho completamente, perfectum, lo que está hecho completamente. Entonces la virtud es un hábito, ¿qué quiere decir? Una manera de estar de las facultades del hombre, inteligencia y voluntad, especialmente de la voluntad, que es la facultad con la que queremos y con la que inclinamos nuestra existencia hacia algo. Lo que hace la virtud es cualificar, es un hábito adquirido que cualifica la voluntad para querer siempre o buscar constantemente el bien y buscarlo de manera como una segunda naturaleza. Han visto que dicen el vicio es una segunda naturaleza, ¿no? Sí, claro. Bueno, también la virtud. De manera natural o cuasi natural, el modo de la naturaleza, buscar el bien. Porque la perfección del ser humano no reside en lo que evita, reside en lo que obra.
planificar el ser reside en la acción que pongo. Aunque yo no sea fitness, les puedo decir, poner un ejemplo como este, por ejemplo. Imagínense que, ¿cómo se perfecciona el cuerpo? ¿Cómo se lleva a plenitud el cuerpo? ¿Cómo se lleva a su máximo esplendor? Por medio de la ejercitación, ¿cierto? ¿No? La ejercitación constante, incluso hay ejercicios destinados a aumentar el volumen. Bueno, semejante realidad, o sea, de manera semejante, es la realidad del alma, en la ética de las virtudes. Semejante es la realidad de las facultades del ser humano. La inteligencia, pero especialmente la voluntad, que es la facultad decisiva con la que decidimos colocar nuestra existencia en algo, especialmente la voluntad, cuando se ejercita, hace que el hombre se planifique. Así la voluntad se planifica, ya no solamente se abstiene del mal, quiere el bien, busca el bien y persevera en el bien hasta la muerte. Esa es la virtud. Eso es lo que construye a una persona, eso es lo que construye a una sociedad. No que el hombre evite el mal, si el hombre evita el mal sigue pasando lo mismo. A partir de ahora, nadie va a consumir, no sé, sustancias ilícitas. ¿Eso va a acabar con el crimen? No, no va a acabar con el crimen. Primero, porque no va a pasar. Segundo, porque aún si pasara, eso no agota la disposición de quienes tienen una manera de vivir que sí o sí implica el daño del otro. Puede debilitar todo lo que uno quiera, pero no va a cambiar la realidad. O decir, no, pues yo no voy a consumir, eso no va a cambiar tampoco la realidad. Entonces, no se trata de lo que evitamos, se trata de lo que hacemos. Santo Tomás entonces explica que la virtud es un hábito, una perfección estable de una potencia, de una facultad. Dice, la virtud designa una perfección de la potencia. Es decir, es la perfección que hay en nuestra voluntad direccionándola a la obra. Para que el querer esté determinado en el fijo, en el bien. La inteligencia y la voluntad no están fijas en una sola operación. Pueden dirigirse a múltiples objetos. Por eso requieren hábitos que las determinen establemente al bien. Las virtudes son hábitos, son cualidades que se adquieren por medio de la repetición y de la intensidad en el ejercicio de esas acciones. Quiero ser justo, bueno, no solo tengo que hacer actos de justicia, tengo que hacerlos intensamente. Y entonces, establemente, cualificadamente, quedo siendo justo. La virtud no es a veces sí, a veces no, es constantemente. Entonces, las virtudes no son un hábito aislado, no son una emoción pasajera, no son una decisión circunstancial, es una cualificación estable del sujeto. No se trata de hacer algo bueno, sino ser de tal manera que el bien y la elección del bien me resulte con natural. Configura interiormente mi potencia, con la voluntad, para elegir siempre el bien. La virtud humana es entonces esencialmente un hábito operativo. Es cierto, la virtud es como el bienestar, como la salud para el cuerpo, ¿no? Pero no queda ahí. Es una cualificación para obrar según la razón y la razón en armonía con la realidad.
Entonces, lo que busca la ética de la virtud no es un estado interior de tranquilidad, ni una armonía psicológica desvinculada de la acción. Busca la perfección de la acción humana en cuanto tal. Eso da serenidad. Fingir que no pasa nada no es serenidad auténtica. Serenidad auténtica es la de aquel que hace el bien y como sabe que hace el bien, aunque el mundo se derrumbe y aunque lo metan preso o lo hagan morir, sabe que hace el bien. Esa es la serenidad. Es Sócrates tomando la cicuta, escuchando y confrontando a los que le acusan de falsedades. Eso es serenidad. No es me tapo los ojos para fingir que no ocurre. Es Jesucristo muriendo en una cruz por haber expuesto a los fariseos, por haber expuesto la injusticia, la hipocresía. Eso es serenidad. En el dolor, en el grito, en el llanto, sí, pero serenidad. Permanencia en el bien. Incluso las sensaciones, la ira, la cólera, las emociones, ¿no? La tristeza, pueden ser válidas y pueden ser necesarias por momentos, dependiendo que se orienten al bien. La tristeza como tal, no la depresión, pero sí, por ejemplo, la tristeza como testimonio de la conciencia. Obré el mal, entonces me siento triste naturalmente. No quiere decir que me voy a quedar ahí, pero sí quiere decir que asumo o me doy cuenta de cómo responden mis emociones o cómo responde mi corazón cuando obro el mal. Bien. Entonces, esta es la capacidad que tiene la ética de virtud. O sea, la ética de las virtudes contempla primariamente una sabiduría, contempla primariamente un conocimiento, contempla una visión o una mirada filosófica, metafísica de la realidad. Contempla también la trascendencia del ser humano y contempla el conocimiento del interior del ser humano, la inteligencia, la libertad. Y a partir de ese conocimiento de la realidad, a partir de ese conocimiento metafísico del hombre y de lo que lo rodea y del hombre y de su lugar en el cosmos, es que el hombre tiene que hacer una permanente búsqueda de en qué está el bien y en qué está el mal, tomando en cuenta dos cosas esenciales, que lo dirige hacia su fin último, Dios, y que le permite llevar a plenitud su naturaleza. Hay entonces un marco objetivo de lo que es el bien y lo que es el mal, que el hombre tiene que ir descubriendo con el paso del tiempo, pero que tiene que, sobre todo, tener como brújula de su conciencia, que debe tener como brújula de su conciencia. Y a partir de su conciencia, razonar en un silogismo práctico qué he de hacer en cada momento. Y eso no es vivir en un rigorismo, porque no es algo fijo. Ah, hoy me tengo que comer un helado de chocolate, pero tampoco es vivir al aire, a ver qué hago y lo que salga. No, tengo claros ciertos principios y analizo estas situaciones a la luz de estos principios. Y estos principios no son arbitrarios, están fundados en una sabiduría. Y por fidelidad a lo real, por fidelidad al fin último, por fidelidad a mi naturaleza, por fidelidad a lo que soy, por fidelidad al ser en última instancia, no puedo obrar en contra de esto. Me tengo que mantener en el bien. Tengo que perseverar en el bien. Ahí está la clave. Entonces las virtudes, especialmente las llamadas cardinales, son cardinales porque sobre ellas giran todas las demás o relativas a ellas giran todas las demás. Fortaleza, justicia, templanza. Son cualidades que adquiere
el hombre en sus diversos aspectos. Su voluntad debe hacerse fuerte, debe ser templado para moderar sus apetitos, sus pasiones, debe ser justo para que en su obrar consigo mismo y con los demás distribuya o retribuya según corresponde al ser y a la necesidad de los entes. Y así, ¿no? Debe tener entonces fortaleza, justicia, templanza. Debe de tener sabiduría en las virtudes intelectuales. ¿Sí? Debe cualificarse. Moralmente debe cualificarse. Y esa es la única, y esa es la garantía que, por ejemplo, puede hacer a una persona fiable o fidedigna. Tiene virtudes, tiene virtud probada. A lo largo de un cierto tiempo considerable, racional, ha manifestado mantenerse en la misma postura, ha demostrado mantenerse en el bien y no ha cedido. Porque aunque uno pueda ser una persona desagradable en el interior o en la vida personal, tener desórdenes, si esos desórdenes tienen mucho peso en la vida y no se les combate, de alguna u otra manera salen a la luz en la vida exterior. Y ese es el peligro, por ejemplo, de nuestra sociedad que normaliza y aplana todo, acepta cualquier cosa, que esos factores que en el exterior delatan o pueden delatar algo que hay en el interior, como los normalizamos, cuando eso que estaba oculto sale a la luz, nos horrorizamos. ¿Y cómo era? Bueno, pero no viste todo lo otro que apuntaba a eso. Entonces, justamente la ética lo que nos propone es una cualificación, es una educación para la libertad, porque el hombre que adquiere virtudes no las puede adquirir forzado. Nadie se puede hacer virtuoso de manera forzada. Nadie se hace virtuoso por impulsividad. La virtud siempre pide un alto grado de conciencia y un alto grado de decisión. Por lo tanto, implica la búsqueda de la mente y implica el amor al bien, sí o sí. No hay hombre virtuoso sin esas dos cualidades. Y por eso es de libertad, porque al final de cuentas, el sujeto es quien quiere ser y hace lo que quiere hacer. Habrá muchísimos impedimentos en el plano externo, pero en lo interior se experimenta la libertad. Podemos cortarlo aquí, o sea, esta parte, para abrirnos a la parte de las preguntas. Entonces ahora voy a abrir el micrófono acá en la sesión de Meet y también en la parte de Facebook de Cortes Filosóficos voy a responder. También si alguien en YouTube tiene alguna pregunta, estoy abierto. Bueno, les agradecemos mucho. Quedo abierto a preguntas. Adelante, María. Hola, buenas tardes, noches. Una pregunta con respecto a lo que mencionaba sobre la sabiduría, ¿no? Como un poco el fin y el fundamento de base para lograr el desarrollo de las virtudes. Se sabe que la sabiduría se logra con el paso del tiempo, ¿no? Que las personas más grandes o mayores o con un cúmulo de experiencias son aquellas de las que puede decirse que son sabias. Pero, por ejemplo, para la juventud, ¿es posible adquirir una sabiduría o solamente se tienen, o lo único a lo que tendrían acceso es basarse en la sabiduría, pues justamente quizá de los más grandes filósofos y de personas que pues justamente puedan demostrar tener esta sabiduría? O sea, en sí, ¿a qué te refieres con la sabiduría en estos términos? Y si es accesible para la juventud. Sí. La sabiduría es accesible para la juventud, por supuesto, ¿no? Porque sobre todo la sabiduría en sí es una cuestión de voluntad.
perdón, del pensamiento. O sea, uno adquiere la sabiduría incluso como un conocimiento transmitido. ¿Mm? Eso sí, pero para mí esto de la vejez y eso ya va en camino a ser un mito, ¿no? Porque la vejez suele ser, o sea, en la vejez suelen darse muchos aspectos para la prudencia carnal, ¿no? Para saber cómo caer bien parado, qué decir y qué no decir. El problema es que hoy la vejez ya no es garantía ni de profundidad ni de sabiduría. Porque una cosa es aprenderse las mañas de la vida, perdón que lo diga tan así, y otra cosa es ser sabio y obrar según el bien, ¿no? Entonces, claro, en la vejez hay muchas cosas que ya no se pueden hacer, muchos impulsos que ya no se sienten y un cierto ánimo más estable. Eso es indubitable. Ahora, que la vejez siga, hoy la vejez ya no es garantía ni de sabiduría ni de virtud. Entonces, ¿qué puede hacer un joven? Y lo digo como una persona joven también. Sobre todo, yo creo que encuentra un tesoro muy grande en la sabiduría antigua, especialmente en Sócrates, en Platón, y debe de buscar personas cabales, ¿no? Que a lo largo de su vida hayan vivido cabalmente. Pero no debe juzgar por la edad, sino por la cabalidad de la vida. Yo creo que eso es muchísimo más importante que, que fijarse en lo otro, ¿no? Lo otro hoy no sé si es un criterio, porque la mente de muchas personas está tan perdida que no sé qué tan garante puede ser de algo. Entonces, diría yo más bien que hay que buscar en la sabiduría, porque algo que sí es verdad es que vivir muchos años permite conocer mejor, pero si esos años no se viven en la conciencia, difícilmente se conozca bien y se sepa qué obrar. Entonces, está buenísimo si alguien, si los jóvenes escuchamos a los mayores que han vivido en cabalidad, que tienen una vida intachable, y discernimos también lo que nos dice. Y lo mismo, bueno, en fin, todo eso. Me parece que, pero por eso ayuda la filosofía. En gran medida viene en nuestra ayuda, por ejemplo, la ética aristotélica, ¿no? O los libros bíblicos también concentran mucha sabiduría, proverbios, etcétera. Las sabidurías de las culturas generalmente tienen mucha experiencia y mucho seso, ¿no? Bueno, Kant criticó a los estoicos por creer que el sabio podía alcanzar la felicidad perfecta solo con la virtud. Heredó de ellos el núcleo de su ética formal. Sí, es lo mismo, ¿no? Aristóteles, yo no sé si los estoicos dirían que se alcanza la felicidad perfecta. Veo más bien una visión, depende, más bien pesimista, tirando incluso a la automorición, por llamarla así, al arrebatarse la vida. Pero es cierto que la felicidad perfecta es sumamente importante. O sea, este tema de la felicidad perfecta es sumamente importante, porque el mismo Aristóteles dice, bueno, ya que se hace todo lo que habría que decir, habría que hacer para ser felices, pues aún así no se alcanza la felicidad. Porque es imposible en esta vida, ¿no? Por muchísimos factores. El deseo de felicidad se mantiene. El deseo de felicidad plena se mantiene. Ahora, no se ve saciado. Hay un libro muy bueno sobre el tema de Kant, porque lo de Kant también es una ética muy defectuosa y real también. Entonces hay un libro que se llama de Alberto Huela, Virtudes contra Deberes. De hecho, yo de ahí tomé el título de esta obra, Virtudes contra Deberes. Está buenísimo ese libro de Alberto Huela, porque contrapone la visión aristotélica del espúdaios, es decir, del hombre virtuoso, a la visión kantiana del hombre que vive rígidamente para el deber, ¿no? Porque a diferencia de Kant, Aristóteles y Santo Tomás colocan la bondad del hombre en vivir de acuerdo al bien, que va más allá
de la conciencia y de la voluntad del sujeto, o de los sujetos colectivamente hablando. Mientras que para Kant, lo que sea el bien o lo que sea el mal, en última instancia, están colocados no en algo trascendente, sino en la convención de los hombres, de los seres humanos. Entonces es tan mudable el bien y el mal en Kant como mudable es la voluntad y la percepción de los seres humanos. De Descartes heredamos el análisis de las emociones y de Kant el rigor del deber, por lo que creo que se vio como una herramienta psicológica. Sí. Pero me parece que esto va por otra línea, aunque sí, ciertamente. Hay quien quiere una moral kantiana. Sí, pero siempre son parcialidades. La ventaja de Aristóteles es que sí ve al hombre o trata de ver al hombre en su integridad, ¿no? Aborda todos los aspectos. Entonces integra el placer, el gusto, la fiesta, el juego. También a Santo Tomás. Todo eso está integrado, ¿no? Cosa que en otras éticas no está. Perdón si uso indefinidamente el término ética y moral, lo uso como cambio. Yo sé que hay quien distingue, ¿no? Dice, no, es que la moral es el conjunto de preceptos que tiene un pueblo o que se adquieren por nacer en una cultura, pero no necesariamente son como científicos, y la ética. Bueno, yo esa distinción, la verdad es que no la sigo. Ética y moral para mí, lo otro lo puedo aceptar como una cultura, como una especie de normativa de costumbres, y se puede llamar moral, pero bueno, finalmente creo que son conversibles, ¿no? En sentido clásico de la palabra. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Recomiendo mucho este libro de Virtudes contra Deberes, de verdad que es muy importante. Alberto Well, está muy bueno. Muy, muy bueno. Después esta concepción del solamente voy a querer o solamente voy a hacer el bien porque lo dice el imperativo de la razón, pues eso es inhumano, ¿no? Nadie, o sea, no se puede obrar por el imperativo de la razón porque el hombre no es puro intelecto. El hombre tiene emociones. Lo virtuoso no es obrar frívolamente, es que mis emociones acompañen al bien. Sentir placer por el bien, sentir pavor frente al mal, u odio frente al mal, como repulsión. Eso es lo virtuoso, no es obrar frívolamente. Porque si no, pues es que solo porque el imperativo categórico lo dice, o únicamente por el deber, no tiene sentido. Porque el deber por el deber deshumaniza. El hombre obra el bien porque en eso se le va la perfección y la felicidad, y ya en última instancia, si uno es cristiano, la gloria de Dios, ¿no? El cumplimiento de una vida sobrenatural. Pero nunca se obra el bien únicamente por el bien y ya. Sí, se pueden tener en primer lugar hay que aprender a amar el bien, pero hay que amar el bien de igual manera, o sea, o en gran medida, por el bien que me hace, valga la redundancia, ¿no? Por el efecto que tiene en mí el hacer o el alcanzar. También otra obra buena que nos recomienda el tío Cortés es La ancianidad escénica. Sí, hay varios, ¿no? Las lecturas estoicas son hermosas, ¿no? Yo recuerdo haber leído varias a lo largo del tiempo. Son muy bellas, son bellísimas. Pero bueno, yo creo que nada viene a reemplazar a la ética. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a hacer a las 10 de la mañana la cátedra que hacemos los domingos.
Entonces les invitamos a participar, les agradecemos mucho su participación en este espacio, siempre estamos abiertos a críticas positivas, comentarios y a entrar ahí en contacto. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego, gracias. Oye, ¿podrías poner ahí, disculpa, Sí, dígame. el libro primero que dijiste? Virtudes contra deberes, ¿no? Exactamente, si lo puedes poner ahí para buscarlo, sí me interesó mucho. Alberto Vuela. Ahí está. Te agradezco mucho. Gracias. Hasta luego.